¿Alguna vez te has detenido a pensar que al levantar tu voz en una canción durante el culto, podrías no estar adorando realmente, sino hiriendo el corazón de Dios? Muchas veces, lo que creemos que es espiritual no necesariamente es aprobado por el cielo. Hay palabras en las Escrituras que resuenan con un dolor que traspasa el tiempo. Aparta de mí el ruido de tus cánticos, no escucharé la melodía de tus arpas. Amós 5:23. No es un símbolo poético. Es el grito de un Dios que no puede soportar alabanzas vacías, notas bellas nacidas de corazones que no han sido consagrados. Permíteme abrir mi corazón y compartir contigo algo que arde en lo más profundo de mi espíritu. Hay melodías que entonamos en nuestras congregaciones que no elevan sino que profanan. ¿Sabes por qué? Porque la presencia de Dios no responde al profesionalismo, ni al volumen, ni a la emoción que produce una nota bien sostenida. Responde al corazón. Cuando el pueblo del Señor se reúne y canta, el cielo se inclina a escuchar, pero no siempre. A veces, aunque todo parezca perfecto ante los hombres, Dios permanece en silencio. No porque no pueda oír, sino porque no quiere oír lo que no nace del amor y la entrega. ¿Por qué lo hacemos? ¿A quién dirigimos realmente nuestra música? Me duele reconocerlo, pero hoy hay altares que se han convertido en escenarios. Lo que alguna vez fue un lugar sagrado donde caíamos de rodillas quebrantados, hoy parece una producción cuidadosamente coreografiada. El canto ha sido secuestrado por el deseo de aplausos, por la vanidad de ser vistos, por la urgencia de ser populares. ¿Dónde quedó la humildad? ¿Dónde está la búsqueda de su rostro? La palabra del Señor no guarda silencio ante esto. Isaías 1:13-15 clama con fuerza. No sigan trayendo vanas ofrendas, el incienso me es abominación. Cuando extienden sus manos, esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. El pueblo seguía con sus rituales, seguía con su música, con sus lágrimas, pero el cielo estaba cerrado. ¿Por qué? Porque lo que hacían no nacía del quebrantamiento ni del amor por el Señor, sino de una religiosidad vacía. Cantaban sí, pero Dios no los escuchaba. Y esto continúa hoy. Muchos de los llamados ministerios de alabanza han perdido el rumbo. Ya no buscan su gloria, sino la atención del público. Han cambiado la mirada del cielo por el lente de una cámara. El altar ha sido reemplazado por un plató donde luces y voces trabajan al unísono para conmover a la gente, pero ¿conmueven a Dios? Las personas pueden salir emocionadas, llorosas, impresionadas, pero transformadas. No confundamos lo emocional con lo espiritual. Se puede levantar la mano, se pueden cerrar los ojos, se pueden derramar lágrimas y aún así salir exactamente igual que se entró. Eso es adoración, no eso es teatro. Y me rompe el alma saber que hay templos donde el entretenimiento ha suplantado la reverencia, donde la música busca provocar sensaciones, pero no conduce a la cruz, donde la excelencia técnica eclipsa la necesidad de un corazón contrito. Jesús no fue ambiguo. Citando a Isaías, dijo: este pueblo de labios me honra, más su corazón está lejos de mí,
Mateo 15:8. No basta con decir que lo amamos. No es suficiente con cantar letras bellas. Si nuestro corazón no está rendido, nuestras canciones son solo ruido, palabras huecas. ¿Cuántas veces repetimos, te amo, Señor, sin tener la menor intención de obedecerle? Eso, amado mío, no es adoración, es autoengaño. He estado con grupos que practican durante horas, que dominan cada nota, cada entrada, cada armonía, pero no oran juntos, no buscan a Dios, no estudian la palabra. Su meta es sonar bien, no vivir bien. Se esfuerzan por controlar su voz, pero no por rendir su voluntad. Han hecho del altar un escaparate de habilidades. Se olvidaron de que lo que toca el cielo no es la entonación, sino la rendición. No es el virtuosismo lo que abre las ventanas del cielo, sino la humildad de un corazón quebrantado. El Señor lo ve todo. En 1 Samuel 16:7 se nos recuerda: el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Mientras nosotros quedamos deslumbrados por el espectáculo, Dios está buscando algo más profundo, algo real, algo santo. Y si no lo encuentra, se aparta, porque Él no es un espectador. Él es el centro, Él es el motivo, Él es el todo. ¿Qué es lo que verdaderamente ve el Señor cuando nos observa alzando la voz en cánticos para Él? ¿Acaso descubre en medio de nuestras melodías un orgullo disfrazado de entrega? ¿Ve vanidad con apariencia de espiritualidad? ¿Percibe un espíritu de competencia donde solo debería haber comunión? En muchos lugares que se llaman casas de Dios, ya no se canta para agradarle a Él, sino para entretener al público. Se eligen melodías populares, aquellas que están en tendencia, las que causan una oleada de emoción entre los oyentes, pero no un quebrantamiento del corazón. Y sin darnos cuenta, hemos puesto al hombre en el centro del altar. Lo importante ha pasado a ser lo que la gente siente, no lo que Dios desea. Pero la adoración real no se mide por cuántas lágrimas se derraman, sino por cuánta santidad se produce en el alma. Cuando el canto brota de la verdad más íntima, no hace falta una tormenta de luces ni un espectáculo técnico. El Espíritu Santo desciende con poder porque haya pureza en quienes le cantan. El relato de los levitas en el Antiguo Testamento nos revela cómo Dios concibe a quienes le ministran con música. Ellos no eran celebridades, eran siervos consagrados. No estaban allí para entretener, sino para llevar al pueblo hacia la santidad. En 2 Crónicas 5, 13, 14 se nos muestra que cuando los levitas se unieron con trompetas, címbalos y otros instrumentos para decir a una sola voz, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, entonces la gloria del Señor llenó aquel lugar. Pero el poder no residía en los instrumentos, sino en la unidad y limpieza de corazón de quienes los tocaban. Muchos hoy anhelan esa misma gloria, pero sin vivir en consagración. Desean sentir el fuego celestial, pero no están dispuestos al sacrificio que lo precede. Buscan la unción, pero rehuyen a la obediencia. Y así hay congregaciones donde el servicio se ha transformado en una función teatral. Pantallas enormes, introducciones musicales como de concierto, ministros vestidos como estrellas, cada movimiento cuidadosamente coreografiado. Todo parece perfecto, pero la presencia no está. No porque el Señor desprecie lo hermoso, sino porque en ese empeño por lucir impecables
se ha perdido la devoción. Y cuando la estética eclipsa la esencia, estamos ante un gran peligro. Las Escrituras lo advertían en 2 Timoteo 3:5, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Es justo eso lo que sucede cuando convertimos el culto en espectáculo. Lo externo permanece, pero lo interno se ha disipado. La forma se mantiene, pero la gloria se ha apartado. Y no estoy diciendo que cantar con excelencia esté mal, ni que los recursos modernos sean en sí pecaminosos. No, nuestro Dios merece lo mejor, pero lo mejor no es lo más caro, ni lo más ensayado. Lo mejor es lo más sincero, lo más puro, lo más rendido. David tocaba el arpa con maestría, sí, pero mucho antes de eso, ya había conquistado el corazón del Señor. No fue su talento el que lo hizo rey, fue su devoción. Sus salmos no nacieron para impresionar a nadie, sino para desnudar su alma ante el Altísimo. En el Salmo 51:17 lo expresa con claridad: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Cada vez que elevamos un canto en la congregación, estamos proclamando algo en el ámbito espiritual. Usamos nuestra voz para declarar lo que creemos, lo que sentimos, lo que anhelamos vivir. Pero si lo que decimos no está en sintonía con cómo vivimos, entonces no estamos adorando, estamos mintiendo. Y no hay falsedad que agrade a Dios. En Efesios 5:19, el apóstol Pablo exhorta a los creyentes a hablarse con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. No es solo entonar palabras, es permitir que el corazón sea quien cante. No se trata de agitar emociones, sino de proclamar verdad. No es presencia escénica, lo que transforma es presencia divina. Recuerdo el testimonio de un hombre que asistía a una iglesia donde cada domingo la música lo hacía llorar. Cada nota tocaba su sensibilidad. Pero su vida seguía igual, persistía, en su pecado seguía mintiendo, seguía manipulando, hasta que un día, en medio de una canción que hablaba de entregarse totalmente al Señor, escuchó una voz dentro de sí que le dijo: «Tus lágrimas no me conmueven, quiero tu obediencia». Esa fue su hora de despertar. Comprendió que había estado cantando con los labios, pero sin entregar el alma. Se arrepintió. Comenzó a buscar de Dios de verdad. Hoy su vida es otra. Su adoración ya no es emocionalismo, es entrega. Su canto dejó de ser una fachada y se convirtió en verdad. Este testimonio me recuerda que el Padre no está buscando cantos perfectos, sino corazones rendidos. No espera que afines todas tus notas, espera que afines tu vida, que lo que cantas no contradiga tu manera de vivir, que lo que proclamas el domingo no esté divorciado de lo que haces entre semana, porque decir Cristo es mi todo y vivir como si fuera apenas un añadido es una burla, es cantar en vano, es hacer ruido, no adoración. En el cielo la adoración es constante, sin mancha, sin interrupciones, sin contradicciones. Y ese es el modelo que debemos seguir aquí, con corazones verdaderos, humildes, quebrantados y apasionados por su presencia. En el libro de Apocalipsis 4:8 se nos revela un retrato celestial
que estremece mi alma, los seres vivientes no descansan, no se detienen ni de día ni de noche, sino que proclaman con una voz llena de gloria: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Esa adoración no necesita espectáculo, no necesita luces ni aplausos. Está saturada de reverencia, bañada en humildad y completamente centrada en Él. Y yo me pregunto con un estremecimiento en el espíritu: ¿eso es lo que estamos reflejando en nuestros cultos? ¿O acaso nuestras reuniones se han convertido en vitrinas musicales más que en altares encendidos de clamor verdadero? Cuando los que suben al altar ansían más el aplauso que la unción, cuando el altar se transforma en un escenario para mostrar talentos en vez de un lugar sagrado para rendirse, entonces algo se ha torcido. Es momento de volver con urgencia a lo esencial. No podemos olvidar lo que ocurrió con Nadab y Abiú, los hijos de Aarón. Ellos eran sacerdotes, sí llevaban vestiduras santas, sí, pero aún así murieron. ¿Por qué? Porque presentaron fuego extraño, algo que Dios no pidió. Levítico 10, 1-2. No fue su falta de títulos ni su apariencia externa lo que los condenó, fue su irreverencia disfrazada de ministerio. Y ahora yo me detengo y tiemblo al pensar: ¿cuántos en este mismo momento están entonando cánticos que Dios jamás pidió? ¿Cuántos están presentando una adoración extraña, contaminada, ajena al Espíritu y desconectada de su palabra? Necesitamos regresar al corazón verdadero de la adoración, ese lugar secreto donde el alma se postra y se rinde completamente, donde el estilo o el ritmo no importan, donde solo importa agradar al único digno. El Señor no está buscando celebridades de la música, no está esperando encontrar voces de competencia, está mirando con ternura y fuego por dentro a aquellos corazones que se han rendido por completo. No es la belleza del sonido lo que toca el cielo, sino la limpieza del corazón. Cuando una canción nace de un alma purificada, sube como incienso hasta el trono. Pero si brota del orgullo, del deseo de impresionar, no atraviesa el techo. Puede emocionar a los hombres, sí, pero entristece al Espíritu Santo. Por eso cada vez que vamos a cantar, cada vez que tomamos un micrófono, tenemos que examinar nuestro corazón con temor reverente. No se puede engañar a Dios. Él ve más allá de los acordes. Él escucha lo que nadie escucha. La adoración genuina es una espada poderosa. Es capaz de abrir las prisiones más oscuras, como sucedió con Pablo y Silas, Hechos 16, 25, 26. Es capaz de derribar murallas imponentes como las de Jericó. Pero no cualquier adoración tiene ese poder. No se trata de lo bonito que suena una canción, sino de la fuente de la que proviene. Solo aquella que nace de la fe viva, de la santidad verdadera, de una obediencia total, es la que mueve el cielo. Lo demás, por hermoso que suene, es solo ruido sin fruto. Y en tantos altares hoy se cantan himnos que nunca fueron inspirados por Dios. No estoy hablando de la melodía o de la armonía vocal, hablo del contenido espiritual que llevan esas letras. Palabras dulces al oído, poéticas emocionantes, pero que desfiguran la verdad eterna de la Escritura. Letras que contradicen abiertamente lo que el Señor ya ha revelado y sin embargo se repiten cada domingo como si fueran incienso agradable. Se elevan con entusiasmo, pero Dios no las recibe porque Él no acepta lo que contradice su palabra. Él no lo toleró antes y no lo tolera ahora.
En Gálatas 1:8, el apóstol Pablo fue claro, tan claro, que uno tiembla al leerlo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y ese mensaje no es solo para el púlpito, también es para el canto congregacional. Cada vez que cantamos, estamos predicando con melodía. Por eso, si en esa melodía proclamamos un mensaje que se aparta de la Escritura, somos igualmente responsables. Nos volvemos mensajeros de un evangelio adulterado. No importa cuán bellas sean las voces, ni cuánto llore la audiencia, si esa canción niega la santidad de Dios, exalta más al hombre que a Cristo, o difunde doctrinas distorsionadas, esa canción no honra a Dios. La dulzura de la música no lava la falsedad teológica. Hay canciones que promueven una autosuficiencia peligrosa, que reemplazan la dependencia del espíritu con una celebración del yo. En vez de hablar de la gracia que nos rescata, nos invitan a admirar nuestra capacidad, a celebrar nuestros logros, a cantar sobre sueños personales, como si el altar fuera una vitrina de metas carnales. Esas letras no solo son vacías de fundamento bíblico, sino que desvían el alma hacia abismos disfrazados de luz. En Jeremías 17:5 está escrito: «Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová». Y cada vez que entonamos letras que ponen al hombre en el centro y hacen de Dios un facilitador de metas personales, estamos caminando bajo una sombra maldita. Otras canciones retratan a Dios como si existiera únicamente para satisfacer nuestros anhelos, un servidor celestial que corre a cumplir nuestros caprichos, que multiplica recursos, que abre puertas a nuestro gusto. Pero aunque Dios es proveedor, no es nuestro sirviente. Aunque bendice, no lo hace bajo nuestras condiciones egoístas. Cuando cantamos letras que lo presentan como un medio para alcanzar cosas terrenales, lo estamos reduciendo, estamos degradando su majestad, distorsionando su carácter. Y mientras el cielo clama, Santo, 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 nosotros no podemos responder con canciones que solo alimentan el ego. Tenemos que volver al altar con temor y temblor, con corazones quebrantados, con labios purificados, con melodías que brotan desde un espíritu en comunión. Porque no se trata de cantar bonito, se trata de cantar con verdad. Porque en cada nota, en cada palabra, está en juego más que una emoción, está en juego el honor de aquel que es digno de todo. Cuando leo las palabras de Jesús en Mateo 6:33, no puedo evitar detenerme, cerrar los ojos y dejar que su eco resuene en lo más profundo de mi alma. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¡Qué orden tan perfecto! Pero hay momentos en los que la melodía humana invierte este diseño divino, persiguiendo añadiduras mientras se olvida del reino. Hay canciones que con dulzura aparente hablan de victoria, restauración, gozo, pero evitan cuidadosamente mencionar el pecado, el arrepentimiento o la cruz, y cuando se elimina la cruz del mensaje, lo que queda es apenas una sombra. No se puede celebrar la vida nueva sin antes morir al yo. No hay verdadera libertad si antes no enfrentamos nuestras cadenas. La Escritura nos recuerda en 1 Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando se ignora esto, se canta sobre una gracia falsa,
una paz superficial, una esperanza sin cimientos. El problema no está en alabar con alegría, sino en reemplazar la esencia del Evangelio por emociones desconectadas de la verdad. El Evangelio no es una historia azucarada de triunfo sin costo, es un llamado al sacrificio. Jesús lo dijo con claridad en Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Toda canción que no lleva esa verdad en su interior se aleja del Evangelio real. Cantar sobre seguirle sin hablar de la cruz es como declarar amor sin compromiso, una emoción sin raíces, incapaz de transformar. Me duele en el espíritu escuchar letras que ponen en labios de Dios promesas que Él jamás hizo. Aseguraciones como Dios nunca permitirá que sufras, o si lo crees lo tendrás, o todo será como lo declares, parecen llenas de fe, pero son distorsiones peligrosas del mensaje. Nuestro Señor nunca prometió una vida sin dolor. Al contrario, en Juan 16:33, Jesús dijo: «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Su promesa no fue la ausencia del sufrimiento, sino su presencia viva en medio del valle, su consuelo en la angustia, su fortaleza cuando no queda nada más. Pero cuando una canción suprime esta dimensión del caminar cristiano y ofrece una espiritualidad de cartón, lo que edifica no es una casa sobre la roca, sino sobre arena movediza. También he oído frases que, aunque parecen tan dulces, encubren una falsedad sutil. Decir «tu presencia siempre está aquí» o «tú siempre estás feliz conmigo» puede sonar reconfortante, pero si no va acompañado de una vida en obediencia, de un clamor de santidad, se convierte en un canto engañoso. El profeta Isaías ya lo había declarado en Isaías 59:12. «Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros, y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír». No se puede cantar sobre intimidad con Dios mientras se vive a espaldas de su voluntad. La comunión verdadera no se basa en frases repetidas con voz suave, sino en un corazón limpio y rendido. Y cómo me estremezco cuando escucho letras que introducen imágenes místicas que no tienen raíz en la palabra. Expresiones como «me elevo en tus brazos» o «me pierdo en tu atmósfera» pueden parecer inspiradoras, pero si no están cimentadas en la verdad bíblica, se convierten en distracción, en neblina emocional que desvía en lugar de guiar. La Escritura es clara. En Colosenses 3:16 se nos instruye con poder: «La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales». La adoración no es una vía de escape emocional, es una proclamación viva, ardiente de la verdad eterna. En los días de Israel, Dios no era indiferente al contenido de los cantos. Los levitas no solo afinaban sus instrumentos, afinaban sus corazones, porque el Señor había dado normas específicas sobre lo que debía ser entonado. No se trataba del ritmo, sino del mensaje. La alabanza instruía, corregía, guiaba hacia la obediencia. Hoy en día, muchas letras han olvidado ese propósito. Se han convertido en entretenimiento. En vez de dirigir el corazón al cielo, lo distraen. En vez de confrontar, adormecen. Pero no hemos sido llamados a acariciar los oídos
sino a llevar la luz de la verdad al alma. En 2 Timoteo 4:3-4 encontramos una advertencia urgente, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Y cuántas de esas fábulas se cantan hoy en día en lugar de predicarse? Cada palabra cantada en una reunión de adoración tiene un peso eterno. No es un adorno, no es solo poesía, es una declaración espiritual que puede edificar o derribar. Por eso oro con todo mi ser para que volvamos al corazón de la alabanza, donde la cruz está en el centro, donde el arrepentimiento no es opcional, donde el mensaje de Jesús no se diluye con palabras dulces pero vacías, porque solo cuando su verdad llena nuestras canciones, su gloria llena nuestras vidas. Hay algo profundo, casi invisible, que sucede cuando una canción se eleva. Hay poder en cada palabra pronunciada y más aún en las que se cantan. Yo he visto lo que ocurre cuando se abre la boca con ligereza, cuando se entonan frases que no han sido pesadas en la balanza de la verdad. No es solo poesía lo que se lanza al aire, es vida o es muerte. Y lo sé, porque en Proverbios 10:18-21 está escrito: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Lo mismo ocurre con lo que cantamos. Si las letras están vacías de verdad, si proclaman muerte espiritual, terminamos sembrando confusión, trivialidad y engaño en el pueblo. Pero cuando nuestras canciones están llenas de vida, de gracia, de un llamado al arrepentimiento, de obediencia, entonces el cielo se abre. No se puede seguir repitiendo melodías solo porque están de moda, porque conmueven o porque tienen ritmo agradable. Lo popular no siempre viene de Dios. Lo emocionante no reemplaza a la sana doctrina. El Señor no está esperando nuevos éxitos musicales. Está buscando canciones que sean verdaderas, que revelen quién es Él, que hablen de su palabra, que empujen nuestros corazones a una entrega real, a una adoración limpia. En Apocalipsis 15:3-4 escuchamos el cántico eterno: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Esa es la melodía que resuena en los cielos. Allí no hay espacio para el ego humano ni para discursos motivacionales disfrazados de espiritualidad. Allí solo hay reverencia. El altar de adoración no es un teatro donde todo está permitido en nombre de la creatividad. Es un lugar sagrado. Solo lo puro, lo justo y lo verdadero puede presentarse allí. Cada letra que se entone debe ser filtrada primero por la palabra, no por las tendencias, ni por el agrado de la gente, ni por los criterios de una industria que ha comercializado lo sagrado. El altar no es un negocio, es un lugar de rendición, y lo que allí se canta debe reflejar ese espíritu rendido. Es urgente volver al principio, volver a cantar lo que es verdad, volver a alinear nuestras canciones con las Escrituras, volver a escudriñar cada frase como lo hacían los bereanos con las enseñanzas del apóstol Pablo a la luz de la palabra. Porque si no lo hacemos, podemos estar entonando melodías que sin saberlo proclaman herejías. En Oseas 4:6, el Señor declara: mi pueblo fue destruido
porque le faltó conocimiento. No podemos permitir que la falta de discernimiento musical derrumbe nuestra adoración. La música en la adoración es una herramienta poderosa de edificación, de proclamación, de comunión con Dios. Pero cuando esa herramienta se llena de letras equivocadas, se convierte en un lazo espiritual. El enemigo no necesita que dejemos de cantar, solo necesita que cantemos lo incorrecto, que declaremos falsedades con fervor, que repitamos errores con entusiasmo, que pronunciemos con los labios cosas que niegan el corazón de Dios. Eso es burlarse de su santidad. Eso es convertir el altar en un fuego extraño delante del trono. Cada canción debe ser puesta a prueba por una sola pregunta. Exalta a Cristo, refleja la verdad bíblica, conduce al quebrantamiento, a la obediencia, a la gloria de Dios. Si la respuesta es no, entonces no debe cantarse. No importa cuán emotiva sea, no importa cuántas veces se reproduzca. La adoración no es el lugar para el error doctrinal, es tierra santa. Y cada palabra que pronunciamos allí debe ser digna del Dios a quien decimos adorar. El Altísimo no se deja impresionar por el talento, no se conmueve por la afinación perfecta, ni se emociona por la armonía más hermosa. Él no es movido por el virtuosismo humano, sino por la verdad que nace del corazón. Mientras los hombres se enfocan en la calidad vocal, Dios examina el corazón que emite ese sonido. Lo que Él escucha no es solo el canto, sino la intención. Lo que Él recibe no es solo alabanza, sino obediencia. En 1 Samuel 15:22, la pregunta resuena con firmeza. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Esta verdad sigue siendo la misma. No hay melodía que conmueva a Dios si no nace de un corazón rendido. Muchos suben a los altares con manos levantadas, pero con corazones cerrados. Cánticos llenos de emoción, pero vidas plagadas de contradicción. Declaran con fuerza que Cristo es el Señor mientras esconden rincones de desobediencia. Puede que el sonido sea agradable para los hombres, pero ante Dios lo que cuenta es la condición moral de quien canta. Y en Mateo 7, 21, 23, Jesús nos deja una advertencia que sigue siendo urgente. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Esta verdad no solo se aplica a nuestra vida diaria, también toca el núcleo de nuestra adoración. No basta con decir, Señor, en nuestras canciones, si no vivimos bajo su señorío. La adoración no está separada de la vida. Si cantamos que Él es nuestro Rey, nuestra vida debe reflejarlo. Y si no lo hace, entonces no estamos adorando, solo estamos haciendo ruido. La verdadera adoración jamás ha sido un momento aislado, algo que ocurre en un instante y luego desaparece como si nunca hubiese estado. No es una emoción fugaz, ni una canción bella que se entona el domingo. Para mí adorar es vivir con el corazón postrado cada segundo, aun cuando los labios están en silencio, porque lo que sale de la boca debe reflejar lo que el alma vive. Dios mismo lo dijo con dolor en Isaías 29:13. Este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí
no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Puedes sentir el peso de esas palabras? No es la alabanza lo que hiere, sino la distancia entre el corazón y los labios. Cuando el canto no nace de la obediencia, se vuelve una ilusión hueca ante sus ojos. Los levitas sabían esto con temor reverente. No subían a tocar una nota sin antes haber sido santificados. Yo imagino ese silencio sagrado mientras se preparaban, porque se sabían que ningún sonido podía nacer de labios no consagrados. Era más que una costumbre, era la revelación de algo eterno. En 2 Crónicas 29, 15-16 nos muestra cómo se limpiaron antes de ministrar. Era el diseño celestial. Nadie podía acercarse al altar sin pasar primero por la purificación. No se trataba de música, se trataba de santidad. Hoy esa urgencia sigue latiendo en el corazón de Dios, pero cuán lejos estamos de sentirla. Veo cómo en muchos lugares se ha minimizado el estándar divino. Se permite cantar a quien tenga buena voz, presencia, talento, pero ¿quién examina el corazón? ¿Quién se detiene a preguntar si esa voz ha pasado por el fuego de la obediencia? El altar no es un escenario, nunca lo ha sido. Es un lugar sagrado donde solo lo consagrado tiene valor. Eclesiastés 5:1 nos recuerda con fuerza: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No todo sacrificio es acepto, no toda ofrenda es recibida. Una canción entonada sin sumisión es una burla disfrazada. Puedes emocionar a una multitud, pero si no hay obediencia, tu canto no tiene peso eterno. Puede sonar fuerte, puede subir alto, pero no penetra el cielo, porque la presencia de Dios no reposa sobre el ruido, sino sobre los corazones rendidos. Salmos 24, 3, 4. Pregunta: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. ¡Qué respuesta más clara! No habla de talento, no menciona técnica vocal. Dios busca integridad, no habilidad. Busca manos limpias, no hábiles. Corazones puros, no voces entrenadas. Muchos creen que con cantar ya han adorado, que al proclamar ciertas frases espirituales ya se han presentado ante el trono. Pero el Señor no se deja impresionar por palabras bien estructuradas. Él examina la raíz. Proverbios 21:3 declara: hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Él ve más allá del coro. Observa lo que haces cuando las luces se apagan, cuando cantas del amor de Dios, pero alimentas el rencor, estás deshonrándolo. Cuando proclamas santidad y abrazas el pecado, estás insultando su santidad. Una canción no puede tener poder si no está unida a una vida que lo respalde. En el tabernáculo, incluso el incienso tenía que ser puro. Cualquier aroma alterado era rechazado. En Levítico 10, 1, 2, Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño y cayeron muertos ante la presencia de Dios. No porque no supieran lo que hacían, sino porque trataron su altar con irreverencia. Se pensaron capaces de ofrecer lo que les parecía bien. Pero el altar no es lugar para la autosuficiencia. Es el lugar donde todo lo humano muere. Hoy muchos repiten ese error. Elevan cánticos
desde corazones rebeldes como si bastara la melodía. Pero para Dios eso es fuego extraño. Romanos 12:1 nos suplica: presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto no es una invitación parcial, es una entrega completa. La voz puede ser un instrumento, pero lo que Dios recibe es la vida. Una canción sin cuerpo rendido es solo ruido. Una melodía sin voluntad sometida es humo que se disipa. Cuando no hay obediencia, el canto se convierte en autoengaño. No porque Dios sea engañado. No, a Él jamás se le engaña. Es uno mismo quien vive la ilusión. Y esa es la tragedia más grande, creer que se ha adorado cuando en realidad solo se ha cantado. El Señor nos llama a vivir su palabra, no solo a oírla. ¿O cuántas veces escuchamos esas melodías tan hermosas elevarse desde un altar? Y sin embargo, el corazón del que canta no refleja esa misma armonía. Hay quienes piensan que su voz basta, que la emoción que sienten al entonar un himno puede reemplazar una vida rendida y obediente. Pero no, esa clase de adoración no asciende al cielo. No podemos engañar al Dios que ve en lo profundo. La verdadera santidad no se finge, nace del quebrantamiento, del sacrificio constante de uno mismo. Jesús lo dijo claramente: el que me ama mi palabra, guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Cómo podemos declarar que le amamos y no vivir sus palabras? No es el sonido lo que toca el corazón de Dios, es la obediencia constante, esa que no busca aplausos, sino agradarle solo a Él. No es la música vacía, lo que convoca a su presencia es un corazón reverente y sometido. Los salmos están llenos de esa adoración auténtica, nacida de la reverencia y de una pureza interior que no puede fingirse. David no solo tocaba el arpa, él se postraba, se reconocía pecador, clamaba por misericordia. Dijo: he aquí tú, amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Ahí está la clave. Si en lo profundo no hay verdad, si el corazón está dividido, no hay himno que agrade a Dios. No podemos cantar al Altísimo mientras vivimos bajo el dominio del pecado. No se puede adorar con labios manchados por la mentira, con lenguas que murmuran y critican. No se puede. La misma boca que alaba no debe ser la que maldice. Como lo advierte Santiago, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Si nuestros cánticos nacen de corazones contaminados, por más bellos que suenen, no tienen peso eterno. La pureza no es algo opcional, es la condición esencial para una adoración verdadera. Si cantamos sin obedecer, estamos siendo irreverentes. Volver a obedecer es volver a lo esencial, a lo que realmente agrada al cielo. No se puede servir en el altar sin haber sido purificado en la santidad. No se puede proclamar la majestad del Rey de Reyes y vivir como si Él no gobernara en absoluto. Cantar sin someterse es hacer burla de su gloria. Es actuar como si estuviéramos cerca cuando en realidad nos hemos alejado. Es usar su nombre como si fuera parte del espectáculo, una decoración para impresionar y no una realidad santa y eterna. En el libro de Éxodo leemos: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.
La música jamás debe convertirse en un reemplazo de la obediencia. No fue creada para cubrir el pecado ni para maquillar la desobediencia. Cada nota debe nacer de un alma en línea con el cielo. Cada palabra entonada debe reflejar el carácter de aquel a quien se adora. Si no es así, no estamos adorando, estamos actuando. Y Dios no recibe simulaciones. La pureza no es negociable. Si falta el canto se vuelve solo ruido ofensivo. El salmista lo dijo con claridad: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. El culto verdadero empieza en el corazón. Lo que necesita ser renovado no es el repertorio, es el espíritu. No se trata de producir nuevos arreglos musicales, sino de producir frutos dignos de arrepentimiento. No hace falta subir el volumen, lo que hace falta es sinceridad. La pureza no es una improvisación, se forma en la intimidad, se fortalece en la renuncia, se afirma en cada acto de obediencia. Cuando un adorador decide caminar en obediencia, su canto tiene peso en lo espiritual. Cuando un levita vive en santidad, su voz rompe las cadenas, abre los cielos. Pero cuando hay rebelión, cuando el alma está manchada, ninguna armonía basta, ningún coro disimula el pecado. Dios no está buscando voces afinadas, está buscando corazones quebrantados. No quiere más artistas, quiere siervos. No busca celebridades, busca humildad. No espera aplausos, espera obediencia. El sonido más hermoso que se eleva al trono es el de un corazón rendido. La delicia del cielo no está en la sofisticación musical, sino en la pureza del alma que canta. Se levantan tantas voces en los cultos, pero no todas son recibidas. Solo aquellas que provienen de un corazón sin engaño. Solo aquellas que no se contradicen con la vida del que canta. Porque cantar sin obedecer no edifica, no honra, no transforma. Cantar sin obedecer es burlarse del Dios Santo, y hacerlo así no es algo liviano, es un riesgo eterno. Hay palabras que se pronuncian pero jamás alcanzan el espíritu. Hay frases que se repiten como si fueran fórmulas mágicas, sin alma, sin sentido, sin dirección. Se cantan como eslóganes, se proclaman sin peso, se entonan sin reflexión, como si repetirlas tuviera poder en sí mismo, y así se convierten en palabras vacías, en ecos que jamás tocan el cielo porque nunca salieron del corazón. El peligro no está en repetir una línea, sino en hacerlo sin comprender su verdadero significado. Cuando las palabras pierden su peso espiritual, pierden también su efecto. Y cuando la adoración se vacía de significado, se transforma en un rito muerto. Jesús nunca dejó espacio para la superficialidad en las cosas del Espíritu. Él dijo claramente en Mateo 6:7, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Puedes oírlo? Su voz aún resuena en mi interior como un susurro lleno de amor y firmeza. Él no solo hablaba de la oración, sino también de la adoración, porque no se trata de repetir sin sentido, de cantar por costumbre, de declarar sin convicción. No se trata de formas vacías, ni de fórmulas decoradas con melodía. El cielo no responde a lo repetido como si fuera un conjuro. El cielo responde a lo verdadero. Cuando nuestra alabanza se convierte en una sucesión de frases sin alma, el espíritu se apaga, la transformación se detiene y el corazón del Padre se entristece.
¿Sabes lo que es cantar? Es proclamar. Y toda proclamación tiene un peso eterno. Cada palabra pronunciada lleva consigo una fuerza, una dirección, una semilla. Nuestra boca no solo expresa lo que llevamos dentro, también sella lo que decidimos creer. Proverbios 18:21. Lo dice con poder. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Cada vez que nos reunimos para adorar, cada vez que abrimos los labios, en medio de la presencia del Señor, algo se activa en lo invisible. No estamos diciendo cualquier cosa de cualquier manera. Estamos liberando vida o juicio, estamos bendiciendo o condenando, estamos sellando pactos o sembrando confusión. Lo que proclamamos moldea nuestra atmósfera, revela lo que hay en el alma, define nuestro destino. Si lo que decimos no brota de una fuente verdadera, si lo repetimos sin pensar, entonces nuestra adoración se vacía. El altar de adoración no fue hecho para fórmulas mecánicas, sino para expresiones ungidas por la comprensión y la sinceridad. El Señor no necesita que nos convenzamos a base de repeticiones. Él anhela que lo que pronunciamos refleje lo que realmente hemos abrazado con el corazón rendido. Cuando nuestras palabras fluyen sin reflexión, sin discernimiento, lo que ofrecemos no es adoración, es actuación. Y Dios, mi amado, no responde a actuaciones. Él responde a la verdad. Lo dice con tanta ternura y claridad en el Salmo 51:6. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo. ¿No es hermoso eso? El ruido sin raíz en la verdad no produce fruto, solo fatiga el alma. Ese es el peligro que corre el alma acostumbrarse. Comenzamos a cantar sin sentir, a repetir, sin comprender, a proclamar sin vivir. Y cuando eso sucede, nos volvemos expertos en liturgias vacías. Podemos decir 100 veces, te doy todo, mientras en lo secreto aún abrazamos nuestros ídolos. Podemos cantar, haz tu voluntad, mientras dentro de nosotros resistimos cada corrección del cielo. Y cuanto más lo hacemos sin rendición, más duro se vuelve nuestro corazón. En Efesios 4:19 se nos habla de aquellos que perdieron toda sensibilidad. ¿Te das cuenta? La dureza no comienza con la rebeldía abierta, comienza con palabras que no tienen intención, con expresiones que ya no pesan, con lo sagrado que se desgasta en el uso vano. Dios no está buscando voces que repitan, está buscando corazones que se entreguen. El problema nunca ha sido una melodía que se repite, sino un alma que lo hace sin vida, sin propósito. Cuando repetimos con entendimiento, algo se libera. Pero cuando repetimos sin alma, solo nos estamos burlando del cielo. En Jeremías 12:2 se nos deja ver esa terrible contradicción. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. ¿No te conmueve eso? Es la marca de una religión mecánica, de una devoción sin aliento, de una fe que se queda en los labios, pero no se manifiesta en la vida. Hay frases que han pasado tantas veces por nuestras bocas que ya no nos confrontan. Se volvieron parte del paisaje del culto, adornos melódicos que dejaron de cortar, dejaron de pesar, pero su contenido eterno no cambia. Aunque lo hayamos dicho 1000 veces, sigue siendo sagrado. Decir toma mi vida sin intención de rendirla es envolver una mentira con una melodía. Cantar. Haz lo que quieras conmigo sin deseo de obedecer
es firmar con los labios un pacto que el corazón rechaza. No es cualquier cosa. No podemos seguir cantando palabras santas como si fueran solo letras de canción. En Eclesiastés 5:2 se nos suplica: no te apresures a hablar delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto sean pocas tus palabras. Y sin embargo, en tantos cultos se pronuncian cientos miles de palabras sin peso, sin reflexión, sin vida. No porque sean difíciles de entender, sino porque ya no se consideran. Se dicen sin digerirlas, sin saborearlas, sin encarnarlas. Solo se pronuncian como si el solo acto de decirlas bastara. Pero no es así. El lenguaje de la adoración no debe ser automático. Tiene que ser intencional, meditado, lleno de revelación. Cuando Jesús enseñó a orar, lo hizo con propósito, no con fórmula. En Lucas 11, no entregó un texto para recitar sin pensar, sino una guía para comprender, para rendirse, para creer. Cada palabra del Padre Nuestro es una confesión de entrega, una declaración de fe, una expresión viva del Espíritu que reconoce su necesidad y su dependencia del Padre. Eso es adorar. Eso es lo que el cielo espera. Así como respiro y siento la presencia del Espíritu Santo en cada rincón del alma, así también debe fluir cada canto, cada palabra pronunciada delante del trono del Dios viviente. No se trata de embellecer sonidos ni de cumplir con rutinas religiosas. La adoración verdadera no nace del deber, sino de la entrega. Es fuego en el altar, no incienso mecánico. No es algo que se ejecuta con la mente adormecida. Es una ofrenda viva, un sacrificio de alabanza que brota de lo más profundo del ser. Repetir palabras sin pensar, sin sentirlas, sin vivirlas, es presentar un regalo sin corazón, y eso no honra a nuestro Señor. ¿Recuerdas lo que dice Isaías en el capítulo 1? Oh, cómo duele el corazón cuando uno escucha esas palabras del Altísimo: no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Es el versículo 13. Luego, en el verso 15, el Señor declara: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Cuánto dolor causa saber que incluso nuestras canciones pueden ser rechazadas por el cielo si no están respaldadas por la verdad interior, porque no es el acto en sí lo que Él aborrece, sino la ausencia de autenticidad, la falta de comunión entre el corazón y los labios. Y es que cantar sin pensar, repetir sin discernir, es asumir una postura frente al trono que no nos corresponde. Es hablar como si se comprendiera lo que en realidad se ignora. Es usar las palabras del altar sin haber hecho pacto en él. Jesús mismo advirtió en Mateo 12:36, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella, darán cuenta en el día del juicio. ¿Te das cuenta? Eso incluye cada frase que entonamos delante de Dios. Nada pasa desapercibido. Cada línea cantada será examinada, cada sílaba repetida sin convicción será pesada en la balanza de lo eterno. No existen palabras neutras cuando se canta frente al Rey. Cada sonido tiene eco en el cielo, cada letra tiene un peso. El pueblo de Israel no cantaba por costumbre cuando estaba en el desierto. Sus labios se abrían después de haber sido testigos de la gloria. El cántico de Moisés en Éxodo 15 fue un estallido de adoración tras la liberación, no una rutina vacía.
Cada estrofa era una memoria viva, una proclamación de lo que Dios había hecho. Pero cuando esa memoria se desvanecía y las canciones surgían de la repetición y no del asombro, la adoración perdía su pureza y con ella la intimidad con Dios se rompía. La historia es clara y la hemos visto repetirse. Lo sagrado, cuando se convierte en común, pierde su esencia. Y cuando eso sucede, lo ordinario ocupa el lugar de lo santo. No podemos permitir que eso suceda en nuestro tiempo. Nuestra adoración debe renovarse constantemente con entendimiento. No se puede cantar como autómatas. No debemos pronunciar lo que no hemos meditado. Cada palabra debe ser primero abrazada en lo íntimo antes de ser anunciada en lo público. En Colosenses 3:16 se nos instruye con tanta claridad: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Sabes lo que eso significa? Que cantar con gracia no nace de un esfuerzo emocional, sino de una profundidad espiritual. Solo cuando la palabra habita con abundancia, el canto se convierte en una extensión natural de lo que se cree, de lo que se vive. El problema no es la falta de palabras, es la falta de peso en ellas. La superficialidad espiritual se manifiesta primero en una lengua ligera, en una boca que habla sin fe, que declara sin comprender, que canta sin temer. El Salmo 19:14 nos deja una petición tan hermosa y tan necesaria: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Eso es lo que el Padre anhela, que nuestra boca y nuestro corazón estén alineados, que lo que proclamamos esté sostenido por lo que meditamos. Si no hay esa unidad, hay ruido, pero no hay habitación para su presencia. El Señor no se mueve en medio del desorden. Él habita en la verdad. Y la verdad solo se manifiesta cuando el alma ha entendido el peso de lo que proclama. No es repetir por repetir. Es declarar con intención, con discernimiento, con rendición. No buscamos conmover las emociones, buscamos entregar el corazón. No entonamos hasta sentir, sino porque ya hemos creído. Si las palabras no encuentran eco en lo profundo del ser, no hay adoración. Solo hay sonidos que rebotan entre las paredes de un templo sin tocar el cielo. Ecos sin dirección, frases sin destino. Eso no cambia vidas, no edifica almas, no honra a Dios. Es solo liturgia vacía. Cantar sin pensar es síntoma de una mente que aún no ha sido renovada. Y en Romanos 12:2 somos llamados a algo diferente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La adoración no es acomodarse, es transformarse. No es adormecerse, en la repetición es despertar en el entendimiento. Cada frase que se entona debe ser examinada, pensada, sentida. No se puede cantar "yo me rindo a Él" si no se ha vivido el acto de rendirse. No se debe decir "toma el control" si el corazón aún se aferra a sus propias riendas. Cada palabra importa. Cada línea tiene el poder de traer vida o muerte. Si lo que cantamos no nace del entendimiento, no está ungido por el Espíritu, porque el Espíritu Santo no respalda la ignorancia voluntaria. Él guía a toda verdad. Él inspira una adoración que transforma
que atraviesa el alma que enciende el fuego del altar. Él no se mueve por bocas automáticas, se mueve por corazones despiertos. Y es allí donde ocurre el milagro. Allí donde la voz no es solo sonido, sino verdad encarnada. Allí donde el canto se convierte en un acto santo. Allí donde el cielo responde. Cuando me encuentro en medio de la adoración, sé que una sola palabra guiada por el Espíritu puede estremecer las fibras más profundas del alma. Pero cuando se canta mecánicamente como parte de una rutina vacía, ni 1000 frases repetidas tienen el poder de mover el corazón. Porque donde no hay verdad, no hay fuego, y donde no hay conciencia, no hay verdad. La adoración no florece en el exceso de palabras, sino en la autenticidad de cada una. No se trata de llenar el aire con repeticiones, sino de cantar con revelación, un solo verso entonado con fe viva, con entendimiento genuino y obediencia rendida, tiene más peso eterno que 10 minutos de frases que no nacen del Espíritu. Lo que deleita al Señor no es la cantidad, sino la profundidad espiritual, no la duración, sino la calidad celestial. Repetir sin pensar, sin detenerse a escuchar al Espíritu, no solo es ineficaz, es también peligroso. Es una puerta abierta al engaño, al orgullo disfrazado de devoción, a una religiosidad hueca que no tiene comunión verdadera. Y eso precisamente es lo que el corazón de Dios no tolera. Volver a cantar con entendimiento es regresar a lo más sagrado. Es restaurar el altar escondido en el corazón. Es limpiar nuestras palabras, devolverles peso y reverencia. Es temblar antes de pronunciar una sola frase delante del trono, porque no estamos jugando con vocabulario bonito, estamos proclamando vida o muerte. Cada frase entonada en su presencia puede abrir las compuertas del cielo o cargar juicio sobre nuestras cabezas. Cada repetición debe pasar por el fuego del temor reverente, porque cantar sin comprender, repetir sin conciencia, entonar sin fe, es burlarse de Dios. Y quien hace eso no está seguro. No toda lágrima que cae revela arrepentimiento. No toda emoción desbordada proviene del Espíritu Santo. Hay lugares donde la música ha dejado de ser adoración y se ha transformado en un instrumento de manipulación emocional. Se construyen escenarios que apelan a los sentidos, no al espíritu. Se planea todo estratégicamente, armonías calculadas, pausas dramáticas, frases que se repiten con precisión quirúrgica, silencios diseñados para crear tensión. Todo está hecho para provocar una reacción emocional, no una transformación del alma. Se busca que el público llore, tiemble, se conmueva, pero no se busca el fruto que permanece. No hay conversión, solo conmoción. El verdadero arrepentimiento no nace de una melodía hermosa, sino del enfrentamiento directo con la verdad. Porque como dice 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay un abismo entre la tristeza que viene del espíritu y la que nace de una manipulación emocional. La primera transforma y guía hacia una nueva vida. La otra desgasta, agota y solo deja una impresión fugaz. Por eso no todo lo que agita el alma santifica el espíritu y no toda lágrima derramada es señal de un corazón quebrantado. Cuando la música se convierte en un medio para generar emociones vacías, la adoración pierde su esencia.
ya no es una respuesta a la santidad de Dios, sino una actuación cuidadosamente construida para entretener o impresionar. Y ese desvío es peligroso porque enseña al pueblo de Dios a depender de estímulos externos para buscar lo eterno. Se comienza a creer que sin una atmósfera emocional no hay presencia divina. Se enseña que si no hay lágrimas, no hay encuentro con el cielo. Pero en Juan 4, 23, 24, Jesús dijo claramente que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Él no busca seguidores de ambientes, sino portadores de verdad. El Espíritu Santo no necesita efectos especiales para manifestarse. Él no se mueve por volumen, ni por luces, ni por climas emocionales fabricados. Él se mueve por la verdad, por la palabra viva, por la santidad. Cuando se reemplaza su obra con técnicas humanas, se pierde lo más valioso. Y cuando se manipula con música, se puede dar la falsa impresión de que Dios ha visitado, cuando en realidad solo se ha activado una emoción efímera. Ese engaño es profundo, porque cuando se apagan los instrumentos, no queda nada. Cuando se detiene la melodía, también desaparece esa supuesta presencia. Pero el libro de Hebreos declara que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. La música puede acompañar esa palabra, sí, pero jamás debe reemplazarla. La adoración verdadera no necesita provocar sensaciones porque está anclada en la eternidad de Dios. Cuando el mensaje eterno es sustituido por una experiencia sensorial, se apaga el poder transformador, porque no son las emociones las que liberan, es la verdad. Yo he aprendido que solo la verdad puede enfrentar el pecado, atravesar el alma y despertar ese temblor santo que nos hace caer de rodillas. No se trata de provocar emociones momentáneas ni de arrancar lágrimas fáciles. Lo que realmente importa es el fruto que permanece. No se trata de excitar los sentidos, sino de avivar el espíritu. Porque si una alabanza solo conmueve pero no purifica, entonces no tiene su origen en el cielo. Puede sonar hermosa, llenar auditorios, generar reacciones apasionadas, pero si no produce arrepentimiento, si no nos lleva a obedecer, si no eleva la cruz de Cristo, carece de valor eterno. Cantar sin dirección, usar la música como un instrumento de manipulación y no como un acto de rendición, es jugar con lo que es santo. Y en la presencia de un Dios tan santo, eso nunca será un juego, es exponerse al juicio. El Señor no está esperando nuevos estilos ni melodías populares. Él está esperando corazones quebrantados. A Él no le impresionan las listas de popularidad cristiana ni lo que suena en las plataformas digitales. Lo que Él busca no proviene de una industria, sino de la intimidad. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Salmos 25, 14. De ahí nace la verdadera adoración, de ese lugar secreto donde no hay luces ni espectadores, solo silencio, reverencia y entrega total. Cuando una canción nace en ese espacio sagrado, con Dios lleva consigo un peso espiritual que sobrepasa cualquier melodía. No necesita promoción porque el cielo mismo la respalda. No busca ser aceptada por el público porque está dirigida directamente al trono. No se rige por los gustos de este mundo porque brota de la comunión con lo eterno. En cambio, lo que nace desde el mercado sigue otra lógica. Se fabrica para vender, para complacer, para sonar atractivo. Pero mi Dios no está interesado en lo que agrada al oído humano. Él busca lo que complace a su espíritu.
Jesús dijo en Juan 4:24 que el Padre busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Eso no se puede producir con fórmulas, eso se vive, se respira, se entrega. En los días de David, los cánticos eran gemidos del alma, palabras escritas en cuevas, campos de batalla, noches oscuras y días gloriosos. No eran productos diseñados para el consumo, eran confesiones íntimas de alguien que conocía profundamente a su Señor. Esa es la diferencia entre cantar por contrato y cantar con convicción, entre entonar lo que se vende y declarar lo que arde en el corazón. Una canción nacida en la intimidad con Dios lleva la huella del cielo. Aunque sea sencilla, está impregnada de su presencia. Aunque no tenga adornos musicales, está cargada de revelación. El altar ha sido infiltrado con astucia por la lógica del mercado, haciéndonos creer que el éxito ministerial se mide por exposición pública, que una adoración efectiva es la que más reacciones genera en redes sociales. Pero mi Dios no se mueve por estadísticas, Él se mueve por verdad. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51, 17. Esa es la plataforma donde Él se manifiesta. No importa cuántos escuchen si Él no está escuchando. No importa cuántas veces se repita si no fue Él quien la inspiró. Las canciones que Él recibe no nacen de estrategias humanas, nacen de la relación, no se componen en estudios lujosos, se gestan en rodillas dobladas. No se diseñan con cálculos, se revelan en comunión, porque no están hechas para entretener al hombre, sino para exaltar al Creador. Todo lo demás podrá sonar hermoso, pero si no brota del lugar secreto, no tiene sustancia. Lo que Dios desea no es una canción más, sino una vida que canta desde la verdad. Esa adoración no necesita promoción, el cielo mismo la canta junto contigo. Mi Señor no necesita nuestra música, no depende de nuestras notas, ni está limitado por la calidad de nuestras voces. Él está buscando algo que ningún estudio de grabación puede producir, una generación que comprenda el poder de cada palabra entonada en su nombre. Porque el canto nunca fue creado para llenar un espacio del servicio, sino para abrir un espacio en el corazón. Cantar ante Él no es un derecho, es un privilegio sagrado. Y cuando ese privilegio se convierte en costumbre, el fuego se apaga, el altar queda frío, la voz resuena, pero el cielo permanece en silencio. La adoración no es una sección del programa, es el lugar donde el espíritu se alinea con el propósito eterno de Dios. Es la expresión viva de un alma que reconoce quién es Él y quiénes somos nosotros ante su gloria. Cuando cantamos sin revelación, sin temblor, sin profundidad, convertimos el lenguaje de los santos en un eco vacío para nuestra propia satisfacción. Pero cuando entendemos que cada nota puede ser un acto profético, que cada verso puede ser un clamor profundo, entonces algo cambia. Ya no cantamos por costumbre, ahora entregamos. Ya no repetimos, ahora proclamamos. Y eso transforma el ambiente, y eso transforma al adorador. No necesitas una canción nueva, necesitas una postura nueva, una actitud reverente que entienda que cada palabra pronunciada delante de Dios puede marcar tu eternidad. La próxima vez que tenga en mis manos un micrófono
o me una a la congregación para elevar una canción, no puedo olvidar que no estoy simplemente entonando una melodía. No estoy actuando para una audiencia terrenal. Estoy de pie temblando por dentro ante el trono del Altísimo. Y en ese lugar sagrado solo hay una cosa que realmente importa: que la voz que sale de mis labios no contradiga la vida que llevo cuando nadie me ve. Porque cantar sin temor, sin reverencia, sin entendimiento espiritual, es como jugar con fuego, es invocar una presencia que no se honra con sinceridad. Pero cuando canto desde el entendimiento, desde un corazón rendido y consciente de aquel a quien me acerco, entonces entro en ese lugar invisible donde el cielo inclina su oído. Es allí, justo allí, donde la adoración deja de ser una actividad y se convierte en un encuentro. Es allí donde todo cambia, donde la gloria desciende y la tierra se encuentra con lo eterno. Y cuando lo comprendas, cuando de verdad lo comprendas, ya no volverás a cantar como antes. Cada nota que salga de tu boca será una ofrenda viva. Cada palabra, un susurro del alma ante el Rey de Reyes. Porque no se trata de cantar bien, sino de cantar con un corazón quebrantado, alineado con la verdad de una vida rendida. Allí en ese lugar santo, donde el cielo responde, es donde comienzan los milagros más profundos. Es donde tu adoración deja de ser solo sonido y se convierte en espíritu y en verdad. Allí es donde todo cambia, donde tú cambias. Si estas palabras tocaron lo más profundo de tu corazón, si el Espíritu Santo habló contigo de alguna manera, te invito a que lo compartas. Déjame tu comentario. Quiero saber lo que Él está haciendo en ti. Dale me gusta. Si esto fue de bendición para tu vida, comparte este mensaje con alguien que lo necesite y suscríbete para seguir caminando juntos en este viaje de fe y rendición. Gracias por estar aquí, por abrir tu corazón, por permitirte ser tocado por la presencia de Dios. Que su paz te abrace, que su voz te guíe y que cada vez que cantes lo hagas como si el cielo estuviera escuchando, porque así es. Hasta pronto, con amor y reverencia.